Estaremos meditando, hermanos, en algunos versículos. En el versículo, estaremos viendo el versículo 12 al versículo 18 de la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 12 al versículo 18, si Dios nos lo permite. Así que, Señor, bendice tu palabra, ayúdanos, danos entendimiento, que podamos meditar en las verdades de ella, Señor, y que esta a su vez nos confronte, nos redarguya, nos instruya, nos corrija, que podamos experimentar tu amor, que podamos recibir tu palabra, Señor, como un ungüento que sane nuestras almas, y que sobre todas las cosas el nombre de tu Hijo Jesucristo, su persona y su obra sea exaltada por medio de ella. Amén. Bien, mis hermanos, entonces nos ubicamos ahí en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 12 al 18. Como mencioné, hermanos, al principio, cuando compartí el primer sermón sobre esta carta, de la carta de Santiago, el escrito de Santiago, la epístola, es considerado uno de los escritos del Nuevo Testamento que se centra mayormente en la ética cristiana y en la vida práctica de nuestra fe. Esto, hermanos, resulta muy apropiado para el contexto de la carta, sabiendo que la carta fue escrita a un grupo de cristianos, especialmente judíos, que habían sido dispersados, que habían salido de su ciudad natal. Y es muy importante porque Santiago, en un tono pastoral, él quiere dar una serie de indicaciones, advertencias, inclusive amonestaciones, acerca de cómo debería de lucir la vida de un creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha recibido el Evangelio de Cristo, cómo debe de verse esa vida. Y en ese contexto, los versículos que veremos hoy, Santiago aborda diversas cuestiones para dejar asentado algunas doctrinas muy importantes, como lo son la responsabilidad humana ante el pecado, el origen de las tentaciones del pecado y el carácter santo y benevolente de Dios. Vuelvo a repetir, el día de hoy observaremos estas doctrinas en estos pasajes: la responsabilidad humana ante el pecado, el origen de las tentaciones al pecado y el carácter santo y benevolente de Dios. Entonces, en este texto, hermanos, aprenderemos sobre la responsabilidad humana del pecado, el origen de las tentaciones del pecado y el carácter santo y benevolente de Dios. Y yo he querido repartir estos versículos en tres encabezados. El primer encabezado que veremos será la bienaventuranza del que resiste la tentación. Eso lo estaremos viendo en el versículo 12. Luego estaremos observando en el siguiente encabezado el origen de las tentaciones, del versículo 13 al 15. Y por último, en los versículos 16 al 18, observaremos el carácter santo y benevolente de Dios. Dicho esto, hermanos, entonces pasemos a meditar un poco en la Escritura. Quiero mencionar, hermanos, que existe una estrecha relación entre el versículo 2 al 4 que escribe Santiago del mismo capítulo y el versículo 12 al 18 que estaremos observando. De hecho, podría yo afirmar, hermanos, que claramente el versículo 12 al 18 es una amplificación o una explicación amplificada que Santiago da acerca del tema que dejó pendiente en el versículo 2 al 4. Observen el versículo 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Santiago entonces, en el versículo 12, retoma el tema de las pruebas con el que abrió este capítulo. Y entonces ahora procede a amplificarlo. Y vayamos al versículo 12, que dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En esta primera parte del versículo, hermanos, Santiago utiliza la frase bienaventurado
el varón. Que por cierto, debo mencionar que es una frase muy común en las Sagradas Escrituras para referirse a aquellos hombres a quienes Dios, hermanos, les confiere o les otorga sus beneficios. Bienaventurado el varón. Son aquellos hombres a quienes Dios les otorga sus beneficios. Y como dije, es una frase común en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado. Observen cómo el texto indica ese favor de Dios sobre aquellos que meditan en la Escritura. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego también encontramos en el famoso Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, que Cristo dijo, por ejemplo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. De modo que la palabra bienaventurado se puede traducir propiamente como un hombre dichoso, un hombre afortunado, un hombre alegre, un hombre dichoso. Entonces, cuando Santiago dice aquí en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, otra versión dice bienaventurado o dichoso, dichoso todo aquel que sufre la tentación. Y es que en el contexto, la palabra sufrir o soportar, lo que Santiago está tratando de ilustrarnos es lo mismo que él mencionó en el versículo 2 al 4. Es aquella persona que está resistiendo bajo una carga pesada. Bienaventurado o dichoso el hombre que resiste, ¿sí? Bajo esa carga pesada, resiste la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? La palabra tentación, hermanos, puede ser traducida, según la Escritura, hermanos, también como prueba. De hecho, la Reina Valera hace bien en distinguir, y la mayoría de las versiones, en distinguir o hacer esta diferencia. La palabra utilizada aquí, hermanos, la palabra griega, se refiere o denota un examen o una prueba. Entonces, sin embargo, dependiendo del contexto en el que se esté mencionando, puede ser traducida como tentación al pecado, una prueba que te lleva al pecado, o una prueba que proviene de Dios, que nos lleva a la santificación. Dependiendo del contexto, se traduce como tentación, que lo entendemos como algo malo, o se traduce simple y sencillamente como prueba, que lo entendemos, como lo expliqué cuando prediqué sobre el versículo 2 al 4, como algo que Dios utiliza para santificar a su pueblo. Entonces, dice el texto: bienaventurado el varón que soporta, sufre la tentación. Luego observamos que en la siguiente parte del texto nos explica por qué razón hay esa bienaventuranza, por qué razón el hombre puede ser dichoso o es dichoso. Y él continúa diciendo, vean la siguiente parte del texto del versículo 12. Porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago utiliza una palabra griega, algo así como dokimos, que se traduce como resistir la prueba. Sin embargo, en este término, hermanos, nos muestra la imagen del proceso que sucede cuando una moneda o los metales están siendo purificados o incluso hasta pesados para reconocer su valor. De modo que lo que Santiago quiere decir a su audiencia es que los creyentes, y esto por supuesto aplica a nosotros, los creyentes son sometidos a las pruebas para hacer visible nuestra fe, para mostrar lo que hay realmente dentro de nosotros. Y esto es importante. ¿Sí? Algunos de ustedes
por las mañanas a mí me pasa muy seguido, siempre se me olvida comprar pasta de dientes cuando ya se me está acabando. Y ya cuando se me acabó, no sé si les pasa a ustedes, agarro la pasta y la hago rollito. Siempre se me olvida ya cuando no hay pasta y le exprimo hasta que salga la última gotita, ¿verdad? Para esa mañana lavarme los dientes porque siempre se me olvida comprar pasta. Y es hasta que yo exprimo, ¿verdad? La pasta, sale el producto. Bueno, de la misma manera, las pruebas o las tentaciones logran sacar lo que verdaderamente hay dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que Santiago está diciendo. En el proceso de las monedas o los metales, pues son llevados bajo el fuego extremo, bajo unas temperaturas muy altas, para poder ser purificados y así sacar la materia pura, limpia, y después ser llevados a pesar para determinar, bueno, en aquel entonces así funcionaba, para determinar cuál era el valor de cada una de esas monedas o del metal que estuviera siendo procesado en cuestión. Entonces la idea general que Santiago nos muestra es que las pruebas o las tentaciones demuestran la realidad de lo que somos. Hermano Esteban, ¿puedes proyectar la imagen? Sin embargo, hermanos, esta tiene la intención también de mostrar si nos estamos engañando, creyendo que estamos bien con Dios, o si el resultado sea favorable, sabiendo que efectivamente Dios está guiando nuestras vidas. Pero luego Santiago continúa diciendo, nuevamente vuelvo a leer para ustedes, porque cuando haya sido probado, doquimo, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago ahora muestra una imagen más. Ya nos mostró la imagen de el metal o las monedas que son procesadas para sacar su verdadero valor. Ahora Santiago nos muestra o nos ilustra una imagen más. ¿Cuál es esa imagen? Es la que ustedes están viendo aquí. En esa porción, Santiago nos muestra la imagen de alguien que está compitiendo en una carrera de obstáculos y que logra llevarse el reconocimiento y el premio. A eso es a lo que el texto se refiere cuando dice que recibirá la corona. La corona propiamente es una guirnalda que se le otorgaba a los vencedores en los Juegos Atléticos de la antigua Grecia, hermanos. Una corona que se le otorgaba a los que ganaban la competencia. Pero específicamente Santiago no se está refiriendo a cualquier tipo de competencia o a cualquier tipo de carrera, sino más bien a una carrera de obstáculos, donde se requiere que el atleta tenga que no solo correr y tener la habilidad, sino también poder saltar cada uno de esos obstáculos, para que al llegar a la meta pueda recibir entonces la guirnalda, la corona que Dios tiene reservado para los que le aman. Entonces, la vida del creyente, hermanos, es una carrera donde se requiere que corramos hasta llegar a la meta, no sin antes sufrir los obstáculos de las pruebas y las tentaciones. Pues la realidad bíblica es, hermanos, que todos estamos sujetos a ser probados. Pero si resistimos la tentación, Dios nos recompensará. O como diría el comentarista Matthew Henry, no es dichoso todo hombre que sufre, sino el que con paciencia y constancia atraviesa todas las dificultades del deber. Y esta dicha, hermanos, llega por haber soportado la prueba. Ahora, en cuanto a la corona de la vida, a lo que se refiere el texto, aunque es verdad que se está refiriendo al estado eterno con Cristo, donde estaremos eternamente victoriosos con Él porque Él ha vencido, la realidad es que también este texto hace referencia, hermanos, a una vida abundante que nosotros podemos experimentar aquí y ahora, al preferir vivir para Cristo. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Acompáñenme ahí a la primera carta de Juan,
el capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y luego dice, para que vivamos por medio de Él. De manera que a esto es a lo que se refiere Santiago. Vivir a través de Cristo. Cuando dice a los que le aman, se refiere a aquellos que se adhieren a la voluntad de Dios para vivir a través de Cristo. En otras palabras, es así como el amor nuestro hacia Dios se refleja obedeciendo sus mandamientos. Vivir a través de Cristo. Vamos al siguiente encabezado, que corresponde al versículo 13. Veamos ahora entonces el origen de las tentaciones. El origen de las tentaciones. Veamos una primera parte. Como lo hemos estado diciendo, hermanos, todo creyente está sujeto a ser probado como los tratos de la providencia de Dios. Sin embargo, ahora Santiago va a hacer una importante aclaración sobre las tentaciones. Y la clase de la escuela dominical hace un rato fue muy apropiada precisamente acerca de este texto. Cuando hablamos acerca de la santidad de Dios o que Dios es santo. Y Santiago procede ahora a hacer una aclaración. Versículo 13, por favor, observen el texto. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿por qué Santiago tiene que hacer esta aclaración? Bueno, hay dos razones por las que Santiago tiene que hacer esta precisión o esta aclaración. Hay dos razones. Primero, en el contexto histórico, hermanos, existía un pensamiento judío de que estaba obsesionado por lo que ellos le llamaban una división interna. Había un nombre que le daban a esto. Según ellos, existía y existe en el hombre una división interna, es decir, una tendencia hacia el mal y otra tendencia hacia el bien. Según este pensamiento, cada hombre, desde Adán y Eva, fue arrastrado en dos direcciones. En esa creencia, los judíos le llamaron, a ver si lo pronuncio bien, hermanos, honestamente, no sé, pastor luego me corregirá, pero le llamaban a una de ellas Yetzer Habot, lo que significaba la buena tendencia, y a la otra Yetzer Hara, que significaba la tendencia malvada. Algunos rabinos incluso dieron un paso más aventurado, enseñando que dado que Dios es el creador de todo, también debe de haber creado la tendencia malvada en el hombre. De hecho, un dicho muy popular, un dicho rabínico muy popular es el siguiente. Ellos decían, Dios colocó la tendencia buena en la mano derecha del hombre y la tendencia mala en su mano izquierda. Por otro lado, también existe la posibilidad, hermanos, de que algunos de estos hermanos a los que Santiago dirige su epístola estuvieran considerando esta creencia debido a la prueba, al fuego de la prueba en la que se encontraban en ese momento. Pues recordemos que ellos habían salido de su lugar de origen, habían perdido todo y ahora estaban siendo probados, estaban atravesando una serie de dificultades en su vida a causa de la persecución por su fe en Cristo. Y existe la posibilidad que debido a esa prueba, a ese fuego de la prueba, a esa intensidad de la prueba, es que ellos estuvieran pensando que Dios había creado la tentación del pecado o que Dios los estaba tentando para que estos pecaran. Debido a estas cosas, Santiago tiene que hacer esta importante aclaración, ya que como sabemos, se dirige a estos judíos. Ahora, ¿qué implica esto? Nada pecaminoso en el corazón, hermanos, o en la conducta del hombre puede y debe ser atribuido a Dios. Lo vuelvo a repetir. Nada pecaminoso
en el corazón o en la conducta del hombre puede y debe ser atribuido a Dios. Porque como dice el texto, cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie. Ni tampoco Dios tienta a nadie. Él, hermanos, no es el autor de la escoria de nuestro corazón. Amigo que nos acompañas, Dios no es el autor de la escoria de nuestro corazón. El autor intelectual somos nosotros. No es Dios. En otras palabras, tú eres responsable de tus pensamientos inapropiados. Tú eres responsable de tus conductas inapropiadas. Tú eres responsable de tus acciones inapropiadas. Dios no es responsable ni autor de los malos pensamientos y las acciones de los hombres, aunque, escuche esto, aunque su ardiente prueba las exponga. ¿Sí escuchó? Dios no es autor de nuestros malos pensamientos ni de nuestras acciones, aunque la ardiente prueba de Dios a veces las expone. Pero Él no es el autor de ninguna manera, hermanos. Usted no vaya a pensar que es Dios el autor de estas cosas, en ninguna manera. Los que le atribuyen culpa a Dios del pecado, ya sea su constitución o su condición en el mundo, ofenden a Dios. Las aflicciones enviadas por Dios, hermanos, están destinadas a sacar nuestras mejores gracias y no nuestras corrupciones. Aunque vuelvo a repetir, aunque a veces lo que sale es la corrupción de nuestro corazón. Pero la razón por la que Dios nos prueba es para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para llevarnos a la madurez y a la semejanza del carácter de Cristo. El origen del mal, queridos hermanos, no está en Dios. El origen del mal, querido amigo, está en nuestro corazón. Cristo mismo lo dijo. ¿De dónde es que salen los hurtos, las orgías, los adulterios, las fornicaciones, los robos? ¿De dónde? De nuestro corazón. Del corazón del hombre es de donde salen todas esas maldades. De ahí es de donde salen todas esas maldades. De nuestro corazón corrupto. De nuestro corazón corrompido. El hombre, hermanos, el hombre siempre ha sido un experto para la evasión. ¿Recuerdan a Adán y Eva en el huerto del Edén? Experto para la evasión. Ustedes saben la historia, pecaron Adán y Eva y viene Dios, ¿verdad? A buscarlos al huerto y Dios llama al hombre, ¿verdad? En medio del huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú, hombre? ¿Verdad? Y Adán estaba ahí escondidito entre los matorrales, ¿verdad? Ahí andaba escondiéndose. Y entonces cuando por fin se ve cara a cara con Dios, Adán y Eva están ahí delante de Dios y estaban tapándose avergonzados y le dicen a Dios que sentían pena por ver su desnudez y le dice Dios: ¿quién les enseñó esto? ¿Verdad? Y entonces Adán, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste. En última instancia, cuando le dice la mujer que me diste, en última instancia, ¿a quién está culpando? A Dios. O sea, Dios, tú eres el culpable porque tú me la diste. No es que yo la escogí, no es que... No, tú me la diste, Dios, tú eres el culpable. Y entonces viene Eva y dice: no, yo no, jamás, incapaz de hacer eso. La serpiente aquella chismosa me engañó. ¿Sí? La serpiente fue la que me engañó. Entonces, somos unos expertos en querer evadir nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad por el pecado. Pero Santiago dice: no, mijito, de ninguna manera. La razón
por la que hay toda esa maldad o la razón de donde vienen tanto las tentaciones, los deseos pecaminosos, proviene de tu propio corazón. Incluso hubo poetas por allá del siglo XVII, ya un poeta llamado Robert Burns, escribió y dijo, ¿sabes? Refiriéndose a Dios, ¿sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes? Se oye muy poético. Y escuchando su voz de bruja, a menudo me ha llevado hacia el mal. Como si el hombre simplemente fuera una especie de, un ser inocente, ¿verdad? Llevado por el mal porque Dios quiso llevarlo. ¿Sí? ¿Han visto las caricaturas cuando alguien cocina un pie muy rico y lo pone a la ventana, ¿verdad? Y luego viene el personaje y le da el olor y es llevado así. Ah, pues la culpa no es mía, es del que hizo el pie. No son mis deseos, no, es que tú, Dios, hiciste el pie y tú eres el culpable. Así este poeta, ¿no? Dice, tú me formaste así, Dios. Hasta hay cantantes que dicen, así nací y así me morí. Bueno, es que Dios así me hizo. Hoy en día esa frase la escuchamos en cada esquina. Es que Dios así me hizo. Falso. Mentira. Iba a decirlo en un lenguaje muy mío. Son mañosadas, pues. Esa es la realidad, hermanos. Es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Tú te hiciste así, por mañoso. Disculpen, hermanos, agáchese ahí un poquito, ¿verdad? No se preocupe, también esto me caló a mí. Porque no es fácil, hermanos, observar la verdad bíblica y ser confrontados con el hecho de que somos perversos, somos malos. Somos malos. Entonces, los hombres andan diciendo, y luego dicen, es que Diosito así me hizo. Y por eso soy de esa manera. ¿Sí? No, yo soy bien enojón porque así Dios me hizo. Y por eso a todo el mundo le grito. Y por eso a todo el mundo maltrato. Es que Diosito así me hizo. ¿Ah? Es que soy peleonero porque Diosito así me hizo. Es que soy chismoso porque Diosito así me hizo. No. No dice la Biblia así, pero yo les diría algo así como no os hagáis. No os hagáis, hermanos. Sí. No, hermanos, Dios no nos hizo así. Entonces hay una tendencia de querer culpar sobre nuestros comportamientos y nuestra maldad. Cuando no hay nadie nada más a quien acusar, pues terminamos culpando a Dios. Y Santiago tiene que reprender este pensamiento errado que ofende y desfigura la imagen de Dios Santo, hermanos. No, ninguno diga que cuando uno es tentado a hacer lo malo es obra de Dios. Ni siquiera lo piense, ni siquiera lo imagine, ya que es imposible que Dios haga el mal, ni tampoco él mismo puede ser atraído por el mal. Tampoco. Veamos la segunda parte, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces uno le preguntaría a Santiago, Santiago, ¿de dónde proviene el deseo de hacer lo malo? ¿Cuál es el origen de las tentaciones? Y Santiago responde claramente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La realidad, hermanos, es que si no hubiera una inclinación en nuestra naturaleza hacia el mal, el pecado fuera impotente. Pero por cuanto hay una disposición de nuestros miembros al mal, el pecado apela a esa disposición para llevarnos a la consumación del mismo. De hecho, la palabra traducida aquí como concupiscencia es una palabra griega que se traduce como impulso o deseo apasionado. La palabra traducida como concupiscencia es un impulso o deseo apasionado. Usted no me diga, hermanos, que cuando pecamos vamos por la vida, ¿verdad? Cantando aleluya, gloria a Dios, y de repente, ¡ay! Caí en pecado. No, hermano. Es que uno se va deslizando.
Eso no ocurre de pronto. Uno se va deslizando hacia el pecado, hermanos. Uno va poco a poquito siendo seducido y atraído por ese pecado, por ese deseo que está en nosotros. No es que uno va por la vida y de repente, ¡pum!, cae en la desgracia del pecado. Y yo ni me enteré que pequé. No. Eso no sucede, hermanos. No, hermanos. De hecho, la tentación del pecado es como aquel vendedor astuto, hermanos, que insiste, toca su puerta y usted decide si lo abre y lo atiende. Sí, se ha visto a esos vendedores. ¿Sí? O a las personas que respetamos mucho su trabajo y no me quejo de ello, hacen bien su trabajo. O a las personas que te encuentras y te ofrecen ahorita muy común el Total Play y todo eso, ¿verdad? Y tú le dices, no, ya tengo, pero ¿cuál tiene? ¿Verdad? ¿Y cuánto está pagando? ¿Sí? Entonces, el pecado es algo así, hermanos, como ese vendedor astuto e insistente que está tocando a la puerta y usted decide si le abre y lo atiende o no. El problema ni siquiera es la insistencia de ese vendedor, hermanos, sino la ingenuidad de aquel que lo atiende. Ni siquiera es la insistencia del vendedor, sino de aquel que abre la puerta. Ni siquiera es tanto eso, hermanos. Claro, él va a hacer su trabajo. Él va a buscar la manera de convencerte. Entonces, una vez que tú abras la puerta, ¿sabe qué va a hacer? Mire, yo fui vendedor, hermanos. En algún momento me dediqué a las ventas. Fui gerente de ventas y de cobranza. Y para hacer ese trabajo se requiere ser muy hábil con las palabras. Entonces, en algún momento, cuando yo llegaba a tocar alguna casa, ya sea para ofrecer algún producto o para cobrar algún producto que habían consumido, y en cuanto me abrían a la puerta, yo ponía el piecito así. Yo ponía el piecito así en la puerta y empezaba a conversar, ¿no? Para que la persona no cerrara inmediatamente la puerta y por lo menos se detuviera a escucharme un poco. Así es el pecado, hermanos. El pecado toca la puerta, luego si tú abres, él va a poner el pie en la puerta. Y ahora la cosa se va a poner más difícil. Porque él va a buscar las mejores palabras, la mejor estrategia para que tú caigas redondito. O sea, ahí él va a decir, este es mi momento oportuno y tengo que aprovecharlo. Ya me abrió la puertita, lo voy a aprovechar. Es ahora o nunca, dice el pecado. Entonces él va a utilizar su mejor discurso para convencerte. Por eso es que el texto, hermanos, dice que eres atraído y seducido. La traducción literal de estas dos palabras es cebar un anzuelo o poner una trampa con cebo, figurativamente atraer a una víctima hacia una trampa moral, tentándole con sus propios impulsos egoístas. ¿Sí? O sea, agarró y lanzó el cebo, ¿verdad? Con su anzuelo. Y él sabe qué tipo de cebo te gusta, porque has estado pensando en ello constantemente. Has estado ahí jugueteando en tu mente, ¿sí? En tus palabras, con tu mirada, con tus acciones, y entonces sabe qué tipo de cebo va a lanzar. Él sabe, para que seas atraído, para que seas atrapado. Y dice el texto, vean el versículo 15. Y la concupiscencia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, engendra la muerte. La frase da luz al pecado simboliza el momento en que esos deseos se convierten en acciones concretas. Mientras que el pecado siendo consumado se refiere cuando el pecado alcanza su plenitud y el resultado es la muerte. El punto es, hermanos, que si un hombre o una mujer, cualquiera que sea el caso, queridos hermanos, nutre deliberadamente ese deseo, se volverá completamente desarrollado y monstruosamente fuerte. Y
Inclusive llegará al punto donde será prácticamente inevitable. Resultará en la acción, que es pecado, y ese es el camino a la muerte. Tanto el texto se refiere a una muerte física como la consecuencia de la separación de Dios. Y es que es verdad, hermanos. Hay pecados que llevan a la muerte, como dijo el apóstol Juan, y se refiere a la muerte física. Podríamos mencionar, por ejemplo, las personas que toman, ¿verdad? Y que luego van y manejan. Muchos de ellos mueren en los accidentes. Su pecado lo llevó a la muerte. ¿Cuál fue el pecado? Pues la borrachera, el no estar sobrio, lo llevó a la muerte. Hay pecados que llevan a la muerte. ¿Sí? Y eso incluye la muerte física. Las personas que son fornicarias, muchas veces les da alguna infección, ya sea el SIDA, papiloma, etcétera. Y esos pecados a veces los llevan a la muerte física. Pero lo más terrible y lo más tremendo es el hecho de que también los pecados constituyen en una separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Miren, yo sé que todos entendemos y sabemos que Dios es bueno. Sí lo es, hermanos. Y Dios es misericordioso y es paciente. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Pero ¿quién de ustedes aquí sabe hasta cuándo Dios le va a dar chance? ¿Acaso alguno de ustedes sabe? Ninguno de nosotros sabemos hasta cuándo Dios nos va a dar chance de que nos arrepintamos. ¿Sí? Entonces, no erremos, no jugueteemos. Porque hay personas que dicen, como Dios es bueno, confunden la bondad de Dios y piensan que es un tipo de juez bonachón, ¿verdad? Un juez bonachón que le dan un soborno y entonces él va a ceder. Acuérdense que Dios también es justo. Querido amigo, recuerda que también Dios es justo. Y nosotros no sabemos en realidad hasta cuándo Dios nos permita estar en esa condición. Y en especialmente me refiero a aquellos que aún no han creído en Cristo. No sabemos. No sabemos esto. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. La frase, repito, simboliza el momento en que esos deseos se convierten en acciones concretas. El meditar en estas verdades bíblicas, hermanos, nos deben de llevar a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la importancia del autocontrol en nuestra vida. Hermanos de Benecer, creyentes, la importancia de esto, hermanos, es que nos debe de llevar a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la importancia del autocontrol o el dominio propio de nuestras vidas. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y debemos de reflexionar sobre esta verdad del autocontrol. Lo que pasa es que a veces hay pecados, hermanos, que hacen callo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con la pala y se le han hecho callos aquí en la parte de aquí de la palma de la mano? Cuando uno ya tiene callos, ya aunque te quemes en esa parte, te piques con algo, no sientes nada. ¿Sí? No sientes nada. Y a veces como creyentes hacemos callo en el pecado. Hacemos callo en el pecado. Y nos olvidamos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos autocontrol, para que rechacemos el pecado. Pero como dije, muchas veces hacemos callo y debemos de reflexionar acerca de esto. Entonces este versículo nos recuerda que todos enfrentamos tentaciones y que nuestros deseos pueden llevarnos por caminos muy oscuros si no los gestionamos adecuadamente. Nuestros deseos, queridos hermanos, nos pueden llevar por caminos muy oscuros si no los atendemos a tiempo, si no los gestionamos inmediatamente. Nos pueden llevar a situaciones
muy dolorosas, muy tristes. Martín Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan su nido en ella. La realidad es que estamos sujetos a ser probados y a ser tentados, y es algo que será inevitable en nuestra vida como creyentes. Siempre vamos a estar sujetos a ser probados, siempre vamos a estar sujetos a ser tentados. Y no vamos a poder evitar eso, pero sí podemos evitar, por la gracia de Jesucristo, hermanos, que esos deseos hagan su nido en nuestra cabeza y nos lleven a situaciones vergonzosas y tristes. Sí podemos en la gracia de Jesucristo. Sí podemos en la gracia de Dios. Versículo 15. Versículo 16. Pasemos ahora al último encabezado. El carácter santo y benevolente de Dios. Versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, hermanos, ahora hará un comentario parentético o trazará un puente entre el versículo 13 que ya vimos y los versículos 16 y 18. ¿Sí? Vuelvan al versículo 13. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahora Él traza un puente al versículo 16 al 18 y dice, amados hermanos, no erréis, no erréis. En otras palabras, amados hermanos míos, no se desvíen, no pierdan el rumbo al creer que Dios es el autor del mal. En cambio, o por el contrario, sepan que todas las cosas que nos benefician y o colaboran para nuestro bien provienen de Dios con el fin de perfeccionarnos. Entonces Santiago advierte que no deben confundirse con respecto a la tentación y a la naturaleza santa de Dios. La expresión no erréis denota el andar de una persona que se extravía y que pierde el rumbo. Hermanos míos, no erréis. Existe un grave peligro, eso es lo que Santiago está diciendo, existe un grave peligro al creer algo equivocado acerca de la naturaleza de Dios. O como dijo C.S. Lewis, el verdadero peligro no es dejar de creer en Dios, sino el comenzar a creer algo equivocado de Él y que pienses, ¿de manera que así es Dios? El verdadero peligro no es dejar de creer en Dios, sino el comenzar a creer algo equivocado acerca de Dios, de tal forma que tú digas, de tal manera que así es Dios. Con que Dios es el que hace la maldad. Por definición, queridos hermanos, Dios no puede participar del mal, pues todo lo que a Él respecta, todo lo que respecta a Dios, siempre, siempre, siempre es bueno. Nunca Dios, hermanos, da con motivos perversos. Él cuando nos da algo, Él no nos da algo con motivos perversos o maquiavélicos. De manera que Dios, hermanos, cuando nos prueba, cuando nos pasa por pruebas, su intención, sus propósitos, jamás serán malvados. Nunca. Nunca.
Dado que Dios, hermanos, es luz, como dice Santiago, Él es el Padre de las luces. Dios es luz y en Él no hay obscuridad alguna. De ninguna manera, hermanos, Dios puede ser el autor de algo tan oscuro como nuestro pecado. De ninguna manera. Dios no puede ser el autor de algo tan oscuro como nuestro pecado. Y por supuesto, tampoco hay nada ni nadie que haga cambiar a Dios, porque Dios es inmutable. Él en ninguna manera hará excepción a la regla. Él no se va a corromper por el mal. Él no lo va a hacer. El sol, hermanos, cuando la luna se posa sobre él, es eclipsado. Sin embargo, hermanos, no hay nada ni nadie que eclipse, que oscurezca el carácter del Dios santo y bondadoso. Él siempre es luz y bondad. Él siempre es luz y bondad. Por supuesto, hermanos, todas las cosas que Dios nos da son agradables. Y muchas veces otras no nos parecen tan agradables. Sin embargo, hermanos, eso de acusar a Dios, de ser el causante de nuestra maldad, de esa maldad que nos impulsa al pecado, eso, hermanos, es una cosa descabellada y errada. Eso es errar, eso es andar extraviado en la verdad. Dios jamás nos dará cosas que nos hagan daño. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero dice también, esto es aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Por más difícil que esté la prueba, por más dura que esté el fuego de la prueba, Dios jamás te dará algo malo. Porque has sido llamado conforme a sus propósitos. Y es su amor perfecto, bondadoso, cariñoso, el que muchas veces nos lleva, nos mete a las pruebas para moldear nuestro carácter o incluso para revelarnos a nosotros mismos si nos estamos engañando. Así de bueno es Dios. Porque conoce la incapacidad de nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Porque muchas veces nos engañamos y entonces Dios tiene que utilizar las pruebas incluso para que tú te des cuenta, no Él, porque Él lo conoce, pero para que nosotros nos demos cuenta de que nos estamos engañando. De que hay una apariencia de piedad solamente. Y Dios quiere mostrártelo y quiere decirte, mira, no. Esto es lo que hay en tu corazón. Ríndete, humíllate. A la luz de mi evangelio santo y de quién soy yo, este eres tú. Y por eso utiliza las pruebas muchas veces, para que nosotros mismos nos demos cuenta de la realidad de nuestro corazón corrompido y nos arrepintamos y vayamos corriendo a la cruz de Cristo. ¿Ven cómo esos propósitos son buenos? Aún en eso. Porque Él desea que nos arrepintamos. Él no quiere la muerte del impío. Él no se goza de la destrucción del impío. No. Él envía las pruebas, las dificultades, aún con la finalidad de que los hombres se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo. Y caigan de rodillas ante su majestuosa santidad. Nuestra naturaleza, hermanos, es malvada, con pasiones e inclinada al mal. En cambio, la naturaleza de Dios es bondadosa y santa. Así como nosotros naturalmente somos dados a engendrar el mal que corrompe nuestras almas, Dios en su naturaleza es dado a engendrar vida por su palabra, como dice el texto. Observa el texto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Porque solamente Dios, hermanos, puede liberar al hombre de esa miserable condición de pecado. Amigo que me escuchas, hermano, que a veces nos justificamos. Solamente Dios puede liberarnos de esa vergonzosa condición del pecado. Solamente Dios por medio de su palabra. Solamente Dios puede liberarnos de la muerte.
Y el apóstol Pablo conocía esto perfectamente y por eso exclamó ahí en Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vean el 25, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo responde, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Porque había una lucha interna contra el pecado y dice la solución, es Cristo nuestro Señor. La solución, hermanos, de un alma corrompida no es la exhortación a esforzarse más. Pórtate más bien, sé más bueno. Eso no es la solución. La solución es Cristo. Querido amigo, la solución es Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La solución no es una exhortación a esforzarse más, ni siquiera es una exhortación a hacer mejores obras. La solución es observar la perfecta obra de Cristo y su persona. Es caer por el peso de nuestra maldad y comprobar la amargura que produce el pecado para saborear lo dulce de Cristo y ser renacidos por la palabra de verdad. Esa es la solución. Por eso el texto concluye diciendo, Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él, escucha otra vez, querido hermano amigo, Él, de su voluntad, porque como dice también el apóstol Juan en el capítulo 1, dice que nosotros hemos nacido no por voluntad nuestra, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Porque Él, de su buena voluntad, ¿ven cómo Dios es bondadoso, hermanos? ¿Ven cómo Dios es bueno? ¿Ven cómo Dios es generoso? Él, de su buena voluntad, nos ha engendrado. Mientras que nosotros engendramos al pecado, Dios engendra vida eterna. Mientras que nosotros engendramos la maldad, Dios hace nacer de nuevo a los hombres por su palabra. Ese es Dios, un Dios bondadoso. Un Dios que estando nosotros en la condición en la que estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el Dios que predicamos, querido amigo. Ese es Dios. Un Dios bondadoso, misericordioso. Un Dios que espera que nos arrepintamos cuando pecamos, que dejemos de justificarnos. Un Dios que espera que dejes de culpar a las circunstancias, a las situaciones, a los políticos, a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un Dios que espera que simple y sencillamente te arrepientas de tus pecados y creas en su Hijo Jesucristo. Este, querido amigos, querido hermano, es el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Jesucristo, la buena noticia de salvación, donde los pecadores reciben descanso y paz a sus almas cansadas, como dijo Cristo, venid a mí todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, que yo los haré descansar. Donde los que tienen hambre y sed de justicia, como dijo Cristo, serán saciados. Donde los pobres de espíritu heredarán el reino. Donde las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Donde la luz que ilumina nuestro andar es Cristo y solo Él, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Gloria sean dadas a Dios. Y dice también que para que seamos primicias de sus criaturas. No es otra cosa que lo que son todos aquellos que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Son el reflejo de la bondad de Dios y su gracia en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo. Arrepintámonos de nuestros pecados y acudamos a Dios en Cristo Jesús. Porque tenemos un Dios bondadoso, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, hermanos.
que sin importar cuál sea la condición de nuestra alma, sin importar cuál sea nuestra situación en la que nos encontramos, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y es así como vemos la bondad, la benevolencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, gracias Dios por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que produce vida en nuestros corazones. Y aunque entiendo, Señor, que es doloroso ser confrontado con esta verdad, también hay un bálsamo que sana todas nuestras heridas cuando la reconocemos, cuando reconocemos nuestra maldad. Y entonces comprobamos la dulzura de tu Hijo Jesucristo. Porque no es sino a través de su obra tan perfecta, preciosa, que fue aceptada por ti, oh Padre, en que nosotros podemos tener hoy salvación y vida eterna. Y si nuestra esperanza está puesta en aquella corona de vida que recibiremos cuando estemos en la gloria, es solamente, únicamente, por la gloria de tu Hijo Jesucristo, por su perfecto mérito. Así que declaramos, como lo hicieron nuestros hermanos reformadores, Soli Deo Gloria. La gloria sea para ti, oh Dios, por siempre y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.